Buenas noches, bienvenidos a Escenarios. Hoy estamos cumpliendo 100 programas, así que queremos agradecer a esta casa, a Canal 5, por el espacio que nos brinda y también a todos los que nos vienen acompañando en todo este tiempo, nuestro equipo de producción, de edición y también el equipo técnico de Canal 5 TV. Y hoy vamos a hablar de la memoria. Se presentó esta semana el libro Resiliencia de Jérôme Guillot, lo que nos permite reflexionar sobre la figura del desaparecido, su peso insoslayable en la construcción de nuestra democracia y de nuestra historia contemporánea. Así que agradecemos a Jérôme, muchas gracias, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Constanza, y gracias por recibirme a tu programa. Bueno, hablamos de Resiliencia, este libro que contiene 53 exactamente. Testimonios de argentinos y de franceses cuyas vidas fueron atravesadas por la dictadura. ¿Cómo se inicia este proyecto? Se inicia en Chile. Este proyecto empieza en Chile cuando un amigo mío, francés viviendo en Chile, me presentó un libro que hizo sobre testimonios sobre el golpe de Estado contra Salvador Allende. Y para los 40 años, a esta época, éramos en el 2013, hizo un libro chiquito sobre testimonios de eso. Y eso me dio la idea de hacer la misma cosa para Argentina. ¿Y por qué testimonios de argentinos exiliados en Francia y franceses que vivían en la Argentina? Porque simplemente la ayuda financiera para hacer este libro fue desde Francia. Fueron 2 senadores franceses que me ayudaron a financiar este libro porque había pedido de financiación, ¿no? Y entonces la asociación del cual pertenezco, que se llama Français du Monde ADFE, me ayudó y esos 2 senadores me ayudaron para poder poner este proyecto en marcha. Y bueno, ¿qué parte de la historia y cómo recorre la historia Resiliencia? La historia empieza más o menos en los años 75, cuando ya la situación aquí en Argentina era bastante difícil y porque ya hubo gente que estaban perseguidos, ¿no?, antes del golpe. Y finalmente termina en los días de actual, porque la dictadura terminó en el 83, pero para la gente que están en este libro, eso continúa todavía a estar dentro de ellos, de la vida de ellos. Entonces, este libro finalmente no terminó aún. Claro. Bueno, son, como decíamos, 53 testimonios. ¿Cómo fue ese proceso de tomar el testimonio, de poder volcarlo al papel, de asignar un espacio dentro de un tema determinado? Hubo varias maneras. Hubo primero algunos testimonios escrito y que la gente me lo mandaba así directamente. Eso era muy fácil para mí. Después conseguí a obtener unos reportajes hechos en Francia con exiliados argentinos que hicieron un trabajo, era exactamente lo que buscaba. Y la suerte que tuve es que estos testimonios no fueron trabajados. Entonces he podido pedir estos testimonios y trabajar con ellos. Después de eso, la mayoría de los casos hicimos entrevistas con la gente, un poco como estamos ahora, y algunas en video, otros únicamente con el sonido. Y entonces la gente hablaba durante 1, 2, 3 horas, puede ser, y grabábamos y después trabajábamos yo trabajaba los testimonios. En el libro que es acá, la presentación del libro no es un testimonio tras otro, no es así. Es un libro que está dividido en temática, es decir, un testigo hablaba por ejemplo, de la prisión en Argentina y después hablaba del exilio. Bueno, hice una parte sobre la prisión y recuperaba todos los testimonios, pedazos en el testimonio sobre la prisión y lo ponía juntos. Claro. Y después hubo otra parte para el exilio y otras partes que hubo. Claro, es decir que uno puede recorrer, me hacía acordar a Rayuela, ¿no? Sí. Porque uno puede recorrer
a tomar un testimonio y seguirlo a lo largo del libro, o bien referirse a cada temática con los distintos testimonios, las distintas miradas. Sí, exactamente. Por ejemplo, si uno quiere saber un poco más de lo que pasó en la denuncia contra la Copa del Mundo, que hubo lugar en el 78, alguien busca en el capítulo Copa del Mundo y ahí va a tener, no sé, 10, 15, 20 páginas de testimonios sobre la denuncia, o también el dilemne que fue para los exiliados argentinos de la existencia de la Copa del Mundo. ¿Cómo fue la experiencia para vos, Jerome, y cómo fue para las personas que brindaron el testimonio? ¿Qué te decían? Algunos rechazaron directamente, no querían hablar por timidez, o porque tenían miedo, o porque no querían hablar, porque muchas veces cuando es muy doloroso hay gente que todavía no pueden hablar. Para los demás fue más bien al revés, es decir, que empezaron a hablar muy tímidamente y de a poco se largaban a hablar hasta podían llorar en el momento del testimonio. Y entonces, y después muchas veces también agradecían de haber podido hablar, ¿no? Y de mi lado fue como algo muy, muy conmovedor. Bueno, no todos, por supuesto, pero hubo algunos momentos de verdad donde vos tenías sensación de aproximarte a algo de historia, y también en la gente, en su ser ente, ¿no? en su privacidad. Y entonces la gente aceptaba hacer eso, y la verdad era un don muy generoso que no estaban obligados de hacer, y eso la verdad lo aprecio un montón. Uh-huh. Bueno, hablábamos, ¿no? En charlas anteriores acerca de el valor del testimonio y cómo es necesario, digamos, legitimarlo desde afuera el testimonio. Pero que en la Argentina también el testimonio ha sido fundamental para el inicio del juicio a las juntas. Tenemos el antecedente del nunca más, de los juicios por la verdad, de muchísimas declaraciones, y este libro se viene a insertar en este gran escenario, digamos, donde aparecen todos estos testimonios. ¿Cuál es el aporte que haces en este momento de la historia a 40 años, digamos, del hecho? Pues, yo creo que en realidad la historia no se queda parada, es decir, hubo libros antes de este, y tal vez, sin duda, mucho más valiosos que el mío, y habrá otros después, pero siempre es importante en el momento actual de tener una mirada sobre esta época, porque hay que renovar eso, porque si no hay renovación, si no hay otros libros que salen, entonces se queda como fijado, se queda como enquistado, ¿no? Uh-huh. Y la historia necesita, de hecho, se abre más archivos, se sabe cada vez más. Hay todavía cosas que no se sabe, ¿no? Y entonces hay que continuar trazando el camino para buscar, para intentar conseguir la verdad, que no es posible, de hecho, ¿no? Fundamentalmente, pero eso se inscribe en una continuación. Y después de este libro, por supuesto, habrá otros que irán más allá de lo que él muestra. Claro. Claramente, sí. Son aproximaciones siempre. Totalmente. Es siempre una búsqueda de algo que no encontrás de cualquier manera. Jerome, quédate con nosotros. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con escenarios. Gracias. Los correntinos tenemos un plan, el Plan Estratégico Participativo Corrientes 2030. Y tener un plan es tener un norte, porque es importante que todos sepamos hacia dónde vamos y tiremos juntos para el mismo lado. En Corrientes el futuro lo construimos entre todos. Gobierno Provincial.
Bueno, estamos con Iris Sánchez Oloaga, gerente de sucursal Ruta 12 de Familia Vercomat. Están en plena feria de productos. ¿Cómo funciona? ¿Qué significa? ¿Cuáles son los beneficios que tiene la feria? Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Constanza. Gracias por venir. Nosotros estamos en un clásico de Familia Vercomat, que es la gran feria de la construcción, desde el 1 al 17 de julio. ¿Y cuáles son las ofertas que tiene esta feria? Bueno, tenemos descuentos, hasta un 50% de descuento en algunos productos seleccionados, productos que pueden necesitar para su obra, desde el inicio de obra hasta terminación. Tenemos 40% de descuento en chapas, en perfiles, 35% de descuento en aislaciones, en cerámicos y porcelanatos. Tenemos también hasta un 40% de descuento, griferías, todo lo que es aberturas, puertas plegadizas, hasta un 40% de descuento, todo lo que necesite el cliente para poder llevar a cabo su obra, lo pueden encontrar acá en Familia Vercomat. Hay también un asesoramiento, ¿no?, al cliente. ¿En qué consiste? Así es, tenemos el espacio proyecto, tanto en la sucursal de Ferré como en la sucursal acá de Ruta 12. Tenemos 2 arquitectos que lo pueden asesorar en cuanto a su proyecto y en cuanto a los materiales que necesiten para su obra. La parte metalúrgica, ¿qué ofrece? Y en metalúrgico tenemos todo lo que es inicio de obra, cemento, cal, ladrillos, cerámicos. Tenemos chapas de diferentes espesores, chapas trapezoidales, sinusoidales, tenemos perfiles. Tenemos todo lo que tiene que ver con aislación, también tenemos para construcción en seco, placas de esdurlos, perfiles, y bueno, y lo que incorporamos recientemente es pinturas y herramientas manuales, herramientas eléctricas y maquinarias para todo lo que tiene que ver con jardinería. Además de los descuentos de la feria, ¿qué posibilidades de financiación hay? Bien, las posibilidades son, bueno, ahora 12, tenemos en cuotas fijas, con cualquier tarjeta bancarizada, tenemos con tarjeta naranja, 6, 8, 12 cuotas sin interés, y con la tarjeta del Procrear, con un 5% de reintegro. Además contamos con nuestro préstamo personal, que es el préstamo de la casa. El cliente simplemente se tiene que acercar con su DNI y consulta si es apto o no al crédito. La verdad que esta es una muy buena oportunidad para todos aquellos que por ahí no quieren utilizar la tarjeta de crédito, tienen otros gastos durante la construcción, así que es una muy buena oportunidad para acceder al préstamo de la casa. ¿En qué horario funciona la sucursal Ruta 12? Esta sucursal de Ruta 12 funciona desde las 8 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía y vuelve a abrir 15:30 hasta 19 horas. La sucursal de Ferré tiene el mismo horario a la mañana y a la tarde abre de 16:30 a 20 horas. Bueno, ¿y hay tiempo hasta el 17 hasta el 17 de julio tienen tiempo para acercarse a cualquiera de las sucursales y comprar lo que necesiten y estar muy bien asesorados por un equipo de vendedores que tienen muchos años vendiendo materiales de construcción y que seguramente los va a asesorar muy bien. Bueno, esta sucursal se encuentra ubicada frente al Águila, tiene uno de los depósitos más importantes de lo que es Familia en zona y pueden acceder directamente con su vehículo a cada uno de nuestros depósitos, tanto de terminaciones como de metalúrgico, y retirar los materiales que vengan a buscar. Es de muy fácil acceso y es muy cómodo el estacionamiento. Hola, ¿cómo están? Nosotros felices de inaugurar este espacio que se llama Escenarios, en el que vamos a hablar de los temas que nos interesan a los ciudadanos.
Esto es Escenarios. Y continuamos dialogando con Jérôme Guillot, que es el autor de Resiliencia, testimonios de la última dictadura argentina desde Francia y Argentina, ¿no? Jérôme, el libro también aporta una mirada diferente sobre lo que era el exilio y un poco tira por tierra esta visión que tenemos a veces romántica del exiliado, ¿no? Sí, supuestamente, eso es verdad, no hay nada romántico. La gente que se fue, no se fueron para pasarla bien, se fueron porque tenían la vida en peligro. De hecho, algunos se fueron y perdieron su mujer, habían muerto, ¿no? Entonces tenían que irse escondido, pasando por Brasil muchas veces. Y después se iba al país que aceptaba acogerlos. Y Francia fue uno de estos países. Hubo otros, hubo Suecia, que también aceptó mucho llegada de argentinos. Y después, en Francia mismo, a pesar de la ayuda que el Estado francés daba a esa gente, no les fue fácil porque había que adaptarse, aprender una lengua, ponerse a trabajar, ganar plata, etcétera, etcétera. Entonces no fue para nada romántico. No, y además se habla también de la colaboración a veces de el gobierno militar con fuerzas de seguridad francesa, ¿no? Y de desapariciones inclusive en Francia. De hecho, sí, en la embajada argentina, que estaba en la calle Cimarosa, había una célula, digamos, que estaba instalada para toda Europa para justamente observar los opositores de la dictadura. Y entonces, bueno, Macera fue muy emprendedor en eso. Y entonces la gente que estaban allá, también los franceses, de hecho, sabían que había gente que podían denunciarlos. Uh-huh. Hay otra cuestión que aparece aquí, que es justamente las manifestaciones que se empiezan a hacer y la colaboración de organizaciones, de personalidades de Francia, pero también de argentinos que apoyaban a los exiliados. Sí. Hubo muchas organizaciones hechas por argentinos de un lado o por franceses o los dos al mismo tiempo que hicieron denuncias de los militares, contra los militares. Bueno, por ejemplo, una que es muy poco conocida aquí en Argentina, a pesar de haber tenido en Francia un fuerte, digamos, una fama fuerte, fue el COBA. El COBA era una asociación que luchaba para el boicot de la Copa del Mundo. Y sin duda, a pesar, porque para los militares la Copa del Mundo no era únicamente algo deportivo, era también para poder mostrar la superioridad del país y que en el país iba todo bien, no había ningún problema, no había persecución, no pasaba nada, ¿no? Y en un momento dice, bueno, también estaba considerada como una guerra que había que ganar, ¿no? Totalmente. Videla igual lo que hizo, convocó a los jugadores e hizo un discurso donde él decía, hay que ganar sí o sí, porque es como una pelea a muerte. Por supuesto, y de hecho ganaron, pero en una cierta manera este momento de apogeo de la dictadura militar también daba el fruto de algo que empezaba se empezaba a decir que había un problema, porque justamente la actitud de las asociaciones dentro del COBA, que decían que no era tan así, había muertos, había desaparecidos, eso permitió ser descubierto a este momento. Y entonces tal vez a partir de este momento empezó el declive de la dictadura en relación a los otros países. Bueno, en el 78 momento de apogeo y también aparece Malvinas, ¿no? Bueno, Malvinas aparece en el 82. Ya el gobierno estaba en situación difícil por la crisis económica y entonces aparece la posibilidad de recuperar un poco más de fama o no, de apoyo del pueblo para las Malvinas. Y de hecho para la comunidad argentina allá en Francia era igual que la Copa del Mundo, fue un momento difícil porque los militares hicieron una cosa política que tocaban al dentro de los argentinos, recuperar las Malvinas, que es una cosa muy fuerte en ellos, pero también se sabía al mismo tiempo que había que apoyar a gente que odiaban al mismo tiempo. Y entonces para ellos fue un momento muy, muy difícil de aceptar, de hecho. Bueno, yo recomiendo Resiliencia. ¿Cómo presentarías tu libro? ¿Qué le dirías a la gente acerca del libro? ¿Con qué se encuentra acá?
Es un libro que trata de la vida, de un momento de vida de la gente, de gente que son gente comunes y que pudieron contar lo que les pasó este momento, sabiendo que este acto histórico tuvo una consecuencia en la vida de ellos para siempre. Eso no se olvida. Es una cosa que está siempre de ellos, un dolor que no les va, que va a estar con ellos hasta el fin. Y tal vez aquí es una de las llaves del libro. Es una manera de encarnar la historia, ¿no? Esta historia grande que en realidad se cuenta desde el lugar, desde el pequeño lugar, desde el lugar propio. Sí, además porque tiene consecuencia en los grandes hechos históricos, Guerra de las Malvinas, como hemos dicho, Copa del Mundo, no de lo deportivo, pero de lo político, o otras acciones que finalmente es un grano de arena de cada uno, pero que hizo historia, sin contar la historia de la gente que pasaron tiempo en prisión, torturados, etcétera, o desaparecidos también. Bueno, y hay también un caso, ¿no?, de Daniel Tarnopolsky, que perdió a toda su familia, pero que finalmente logra hacer un juicio a Macera, en realidad en sede civil, no en sede penal. Exactamente. Un momento, una persona de su familia, que era abogada, le dijo que podía hacer un juicio a Macera por el civil. Dijo, no, ¿por qué hacer eso? Finalmente fue convencido y ganó el juicio. Es el único que ha ganado un juicio en contra de un represor, ¿no? Y eso es muy importante para decir que justamente la impunidad no existe. Claro, porque recordemos que en ese momento ya estaban las leyes de obediencia debida y punto final, es decir, que no se podía accionar en sede penal, y él logra que los crímenes contra su familia sean reconocidos en sede civil. Sí, porque había algo que la gente no pensó. Entonces ellos buscaron un punto flojo y con este punto flojo pudieron acceder al juicio y ganarlo. Bueno, yo recomiendo y recomendamos el libro, Jerón. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por conversar, por contarnos. Resiliencia es de Editorial Notampuán. Bueno, supongo que en Mercado Libre se consigue. Espero que sí, no sé, lamentablemente no está en Corrientes, tampoco en el otro lado del río, y lo lamento mucho, entonces hay que pedirlo a Notampuán o por Mercado Libre. Eso no te lo puedo decir porque no me incumbe eso. Bueno, pero es una buena oportunidad para reencontrarnos con la historia, como decía al comienzo del programa, con el peso insoslayable que tienen los desaparecidos en nuestra historia también contemporánea, para hablar sobre los testimonios, sobre la construcción de nuestra democracia, sobre el valor y el lugar que tiene que ocupar la justicia. Muchísimas gracias, Jerón. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Gracias. Nos estamos despidiendo de ustedes hasta el próximo jueves a las 19:30, donde estaremos nuevamente dialogando de temas de actualidad. Hasta entonces.